Buenos días, bendiciones. Aleluya. Traje la Biblia físicamente para que sepan que tengo una y la leo, pero todos los textos los tengo aquí. Y yo quisiera, ¿verdad? Ciertamente aprovechar la oportunidad para también expresar y honrar, ¿verdad? A mi amigo Héctor Albertorio, que también ha estado ahí en momentos muy difíciles. Pero ciertamente el Señor levanta y todavía hay Danieles, hay Jeremías, hay Esteres, hay Mardoqueos. Mientras haya voz de Dios, hay esperanza. Mientras haya voz profética, hay esperanza. Cuando Dios envía un profeta, aunque esté hablando una palabra definitiva de fin, hay esperanza. El Señor envió un profeta donde el rey Ezequías para decirle que se iba a morir. Pero como mandó un profeta, Ezequías sabía que si se humillaba. Y Dios extendió sus años porque se humilló delante de Dios. Amado, no se aterrorice porque el sistema babilónico sea babilónico. Asústese cuando falten los Danieles. Asústese cuando falten los profetas. Amén. Aleluya. Amado, yo quisiera continuar la línea que hemos estado llevando en esta semana. El apóstol decía, y le quiero recordar estas palabras que las encontré escritas. El apóstol Paul, no Pablo el de la Biblia, otro, dijo en agosto de 2017, ¿cuánto hace? 3 años. En agosto de 2017 dijo, tu problema no es vencer a Satanás. Ya está vencido. Tu problema es deshacerte de sus ideas para alcanzar tu destino. Y yo te quiero recordar esas palabras que fueron declaradas sobre ti que quizás las olvidaste. Tu problema no es vencer a Satanás porque ya Dios te dio la victoria. Tu problema es deshacerte de sus ideas. Y Dios levanta una generación. Usted dirá, pero ¿por qué están hablando tanto en esta semana de pecado y todas esas cosas feas? Bueno, porque el Señor te está llevando a deshacerte de las ideas del enemigo. En los pasados días, los pastores han estado enseñando, ¿verdad?, que el diablo tiene una agenda de quitarnos la ley a nosotros, quitarnos la ley. También se nos explicó que son señales. Que esa rebelión contra la ley de Dios, que esa manifestación del hombre de anarquía es una señal, según 2 de Tesalonicenses 2:3, es una señal que tiene que manifestarse antes de la venida. Así que todo esto está anunciado, así que la iglesia está preparada. También que por causa de la maldad y la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Amado, ¿cuántos hemos visto esto en nuestra vida? En este momento donde todo lo que creemos ha sido puesto a prueba. Porque el Señor nos ha puesto en una circunstancia donde se nos prueba a ver si de verdad nosotros creemos que Él es poderoso para sanar. Se nos prueba para ver si nosotros creemos que verdaderamente Él es poderoso para proveer en medio de crisis económica. En este momento de tanta prueba, hay voces que pensábamos que necesitábamos escuchar y han estado silentes. El amor de muchos se ha enfriado, pero Dios levanta a un remanente. Y yo creo con todo mi corazón que yo le estoy hablando a un remanente que por las redes sociales nos está escuchando, un remanente que se levanta, que su amor no se ha enfriado y que despierta su espíritu y se levantan como Esdras de esta generación. Y como estoy aprendiendo, tengo título del mensaje: Levantando Esdras. Diga Esdras. Diga Esdras. Esdras fue un escriba, un sacerdote. Históricamente, Esdras es conocido, según la tradición hebrea, como una especie de reformador. Porque Esdras fue el que estableció la gran asamblea, ¿verdad? Que fue un grupo de maestros de la palabra, profetas, que se le atribuye haber sido responsables de la organización de los libros de los profetas en la Escritura.
O sea, estamos hablando de una figura que ha sido sacerdote, o sea, que ministraba al pueblo y representaba al pueblo delante de Dios. Que era escriba, era entendido, conocía la palabra, conocía las escrituras y que también era un reformador. Y yo quiero que vayamos un momento a Esdras 7:6. Esdras y Nehemías originalmente era un solo libro. Pero vamos a concentrarnos en la parte que conocemos como Esdras. Dice, escucha bien, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. No simplemente conocía, sino que era diligente, diga diligente. Para ser diligente tú tienes que trabajar continuamente. Para ser diligente significa que tú eres responsable, significa que haces las cosas cuando las tienes que hacer. Si aplicamos el mensaje que prediqué hace como algunas 3 semanas, un escriba diligente buscaba, pedía y manifestaba continuamente. Dice que Jehová Dios de Israel había dado y le dio y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, diga porteros, sirvientes del templo. Y en el 7º año del rey Artajerjes llegó a Jerusalén en el mes quinto, diga mes quinto. Diga mes quinto, dale, hágame caso. Mes quinto. Esto es importante. Dice, porque al día primero del mes, el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Salió el primero del primer mes. Tuvo 5 meses de camino. En el mes quinto llegó. Estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras, escucha bien, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Diga enseñar. Diga enseñar. Es importante que en esta casa se enseña que el reino tiene ley. La palabra habla de la ley real, que es la ley del reino. Y yo quiero que tú sepas que hoy nosotros estamos en el mes quinto. Según el calendario de Dios, según el calendario establecido bíblicamente de cómo se cuentan los días y meses, nosotros estamos entrando ya al mes de Av, que es el 5º mes del año lunar. O sea que en un mes como este, hace unos cuantos añitos, fue que llegó Esdras a Jerusalén para edificar el templo. Si se lo va a dar, déselo. Porque yo estoy creyendo en mi espíritu que en este mes el Señor levanta un mover de Esdras que llega para edificación. Amado, esto es un mes que es marcado en la historia de Israel como un mes triste. Y después vamos a ver por qué. Es marcado como un mes triste porque las destrucciones de los 2 templos físicos fueron en este mismo mes. Así que en el mismo mes que empezó la edificación en cierta manera, una parte de por lo menos la continuación, fue el mismo mes donde en 2 ocasiones fue destruido. Pero usted y yo sabemos que el tercer templo que el Señor levantó, cuando Jesús, no tercer templo, déjame refrasear, cuando Jesús habló y anunció la destrucción de ese templo que fue el segundo, Jesús dijo, ese templo será destruido y en 3 días será levantado.
Así que nosotros entendemos que Él estaba hablando de Él mismo, lo que significa que aunque el material, el templo físico fue destruido, nosotros tenemos un templo, somos un templo que camina, un templo que se mueve, un templo que tiene un altar encendido dentro, un templo que tiene distintas dimensiones dentro de Él, donde el Espíritu se mueve y levanta adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que para nosotros podemos aplicar lo que habló Esdras como una restauración de ese templo, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, como un templo del Señor. Para nosotros no es un día de tristeza. Amado, yo creo en mi corazón que en este mes se manifiesta eso que había comenzado y había sido enviado y venía de camino hace 5 meses. Amado, llevamos apenas 4 meses y una semana desde la pandemia. O sea que hace 5 meses estábamos en febrero, justo antes de la pandemia. Escuchen las palabras que Dios habló y las cosas que Dios anunció en esos meses. Hace 5 meses, busquen YouTube y busquen 5 meses atrás. El Señor estaba preparando la iglesia, le estábamos dando duro a la idolatría, porque venía un tiempo donde nosotros teníamos que estar rendidos y enfocados en lo que era, y teníamos que quitar todo lo que nos distraía del verdadero Dios. Teníamos que quitar todos los ídolos nuestros mismos, de nuestra propia fuerza, de nuestro propio entendimiento, que nublaban nuestros ojos, porque es tiempo de tener ojos abiertos. ¿Alguien me está siguiendo? Yo declaro que hoy se levanta un pueblo, una generación con el corazón preparado como Esdras para inquirir la ley de Yahweh y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amado, el reino tiene ley y la iniquidad es estar sin ley. Amado, no es lo mismo ser inmoral que ser amoral. El amoral no tiene moral, no conoce, no tiene forma de discernir entre el bien y el mal. Pero el inmoral es el que, conociendo la moral, la verdad, el bien, decide por el mal. El hombre inicuo es el hombre que vive sin ley. ¿En cuál de esas dos etapas está? Hay que examinar el corazón. Pero es el hombre que vive sin ley. Significa maldad, significa todo eso, ¿verdad? Pero también significa estar sin ley. La palabra que utiliza para iniquidad en el hebreo, que es abón, así como donde usted compra los perfumes y los maquillajes, Avon. Así mismo, abón también significa maldad. También significa ¿cómo se dice? Wickedness. Maldad, eso mismo. Por eso es importante que se levanten Esdras en este tiempo, con el corazón preparado para cumplir la ley. Amado, escucha, Esdras representa para nosotros una unción apostólica de restauración y de reedificación. Y yo estoy profetizando y estoy enseñando. Te estoy diciendo que estás parado en la puerta de una manifestación de restauración y de reedificación en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, en donde quiera que tú estés, donde el Señor te haya puesto. Hay una unción porque te levanta como un Esdras en esta temporada. Es una unción apostólica que hace varias cosas, la voy a describir. Es una unción apostólica que primero cuenta con la mano de Dios sobre ella. Porque no es lo mismo tener llamado, no es lo mismo tener pasión, que tener la mano de Dios, el favor de Dios por encima de ti. Porque cuando la mano de Dios está contigo, significa que tienes una misión, significa que estás en el propósito, significa que estás en el trazo y que hay el favor de Dios para cumplir eso que el Señor puso delante de ti. Tenemos que aspirar a tener la mano de Dios encima. Es una unción apostólica que saca consigo ministerios que estuvieron cautivos en Babilonia. Hay alguien que está despierto. Yo estoy a punto de brincar para allá abajo.
Saca consigo ministerios que estuvieron cautivos en Babilonia. Cuando Esdras salió y se llevó sacerdotes, se llevó cantores, se llevó servidores. Ministerios que estaban en un sistema encerrado, que no podían operar libremente, pero no habían perdido el llamado. Dios no se había olvidado de ellos. Había una promesa de que ese cautiverio tenía límite, tenía que terminar. Y viene el Señor y levanta un Esdras que se los lleva, que no solo sale, sino que se lleva con él todo un equipo y un ejército de adoradores para restauración de la verdadera adoración y el gobierno de Dios. ¿Dónde están esos Esdras? Hay liberación. Si tú has sentido que tu ministerio ha estado estancado, hay liberación. Aleluya, amado, aleluya. Gracias. Aleluya, amado. Ustedes son testigos de que llegué bien vestido y toda la cosa. Ya que es una unción apostólica, escucha, esta le va a gustar. Es una unción apostólica que mueve las finanzas de Babilonia a favor del reino. Es una unción que mueve las finanzas de Babilonia a favor del reino. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que se establece ahí. Dice que vino con una carta o un decreto del rey. Y no era un rey de Israel, amado. Era un pagano. Vino con una carta del rey. El rey le asignó presupuesto para ofrendas. Y le dio una línea de crédito. Le dijo a los tesoreros de Babilonia, básicamente, lo que te pida en mi nombre, préstaselo, dáselo. Que rebashandaba. Le dijo, te vas a llevar esta provisión para las ofrendas, para levantar la adoración a Yahweh. Y lo que sobre lo usas para lo que tú quieras. Es una riqueza en abundancia. Es una unción apostólica que mueve la finanza de los injustos para los justos. Hasta línea de crédito, amado. Esa tarjeta era de las negritas, ¿cómo es? La Black Card. Era una Black Card de esa. Tenía un crédito, una línea de crédito. Yo no sé cuánto es eso. Yo no la tengo. No la tengo todavía, amén. Pero en el espíritu tengo una mejor. Amado, la unción apostólica que representa a Esdras es una generación que retoma una obra que había comenzado pero se había detenido. Escucha bien, Dios había dado ya instrucciones de comenzar a edificar y había unas cosas que yo estoy profetizando. Habían unas cosas que se habían empezado a mover, había unas finanzas que se habían empezado a acomodar, había unas plataformas que se estaban asentando ya, se había levantado altar, se había levantado una parte de la reestructuración, pero hubo una conspiración y se detuvo y de repente Dios levantó a Esdras. Dios levantó a Esdras y reinició lo que se había terminado, amado. Yo le estoy hablando a gente que tiene proyectos que usted sabe que el Señor los comenzó en tu casa, el Señor los comenzó en tu vida, pero se detuvieron. El enemigo conspiró contra ti y se detuvo. Eso que era de Dios, en esta temporada hay una unción de Esdras que lo reactiva y vuelve a moverse. Hay restauración de tiempo en esta temporada. Tengo que hacer más ejercicio para poder predicar así. Sigamos leyendo el verso 25. Esdras 7:25. Después se lo lee completo, lo tiene de asignación. Léase hasta la genealogía, porque cuando vea la genealogía va a haber un nombre ahí interesante. Hay un Mardoqueo que también se fue. Ay, puedo hacer un paréntesis. Yo prometo que traté de prepararme para poco tiempo, pero tengo que hacer este paréntesis. Amado, en el corillo que se fue con Esdras de vuelta a Jerusalén, había un hombre que se llamaba Mardoqueo. ¿Ustedes se acuerdan de Mardoqueo? Mardoqueo era la figura paternal, era la cobertura de una mujer llamada Esther. Mardoqueo escucha bien, era un objetor de conciencia. Él ejercía su libertad de religión.
¿Usted sabe por qué? Porque había que postrarse delante del rey y él se quedaba de pie porque él no se postraba ante ninguno que no fuera Yahweh. Yahweh Elohim. Y Mardoqueo no se impulsó a sí mismo, sino que Mardoqueo impulsó a su hija, o sea, a su hija espiritual. Y físicamente también. Y él la impulsó a ella. Él la cubrió a ella. Ojo bien, para todos los padres que están aquí. No solo la impulsó, sino que la llamó a capítulo cuando estaba titubeando. Y le dijo, no te creas que tú misma te vas a salvar de esta. Y le dijo, quizás para este tiempo es que naciste. Si te cuesta la vida no importa, para esto es que te he estado preparando. Iglesia, despierta, para esto es que te he estado preparando. Quizás te cueste la reputación, quizás te cueste las metas que tú mismo trazaste para ti, pero para este tiempo fue que naciste. Y te voy a decir más. El resultado, cuando Esther hizo lo que tenía que hacer, y siempre se habla de Esther, pero no sé si habías visto este aspecto de la historia. Siempre vemos hijos, padres que impulsan hijos y los hijos son grandes. Pero nosotros vemos en este escenario que cuando Mardoqueo empujó a su hija espiritual, sin ser egoísta, sin tener reserva, enfocado en la misión por encima de todo, Dios lo llevó a él y lo colocó en un lugar de favor. Yo te estoy diciendo, padre espiritual, que si tú empujas a tus hijos te pueden llevar a ti mismo a un mayor favor. Tú crees que tú le vas a abrir puertas a los hijos, esa es la primera parte, pero cuando se las abre, el resultado de tu hijo te abre puertas a ti como padre. Y Mardoqueo no solo estaba en esa posición, que elevada allá en un reino lejano, sino que cuando volvió a Jerusalén, volvió con rango. Cierro paréntesis. Esdras 7:25. Gracias, ayuda idónea, te amo. Y tú, Esdras, este es el derecho que le dio el rey. Esta es la carta del rey todavía. Mira lo que dice. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. No es por conveniencia, no es por entendimiento propio, es con sabiduría de Dios. Pon, establece, nombra gobernantes, nombra jueces, nombra administradores, para juzgar todo el pueblo que está en la provincia, más allá del río. Escucha bien, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Amado, ese texto predica solo. El Señor te está diciendo, Esdras, te está diciendo, conforme a la sabiduría de Dios que te he dado, conforme a lo que te he estado enseñando, es tiempo que te levantes y que nombres, pongas, establezcas gobernantes. Y sí, eso hoy incluye senadores, representantes, alcaldes, gobernadores. Se supone que pongas a las personas en lugares claves para que nombren jueces. Amado, aunque tu confianza no esté puesta en esa, tú tienes que gobernar, porque es parte de tu llamado desde el Edén, que dijo sojuzgar la tierra. Todo el que está aquí tiene un llamado de gobierno. Esdras representa una unción apostólica que establece gobernantes y administradores y jueces. El que tenga oídos para oír, escuche. La manifestación de Dios en Esdras fue sojuzgar también. Amado, usted sabe por qué nosotros tenemos que estar negociando. Porque nosotros tenemos que buscar personas que se comprometan con postura. Y no podemos, raras veces, con marcadas excepciones que no puedo comentar ahora, podemos encontrar figuras que podemos confiar que son personas de reino, que tienen la sabiduría de Dios dentro y que también les interesa participar del asunto político. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia cautiva en Babilonia lo que enseñaba era que la iglesia no está llamada para gobernar, porque la iglesia es esclava de Babilonia, es esclava del sistema. Déjale eso de las leyes, déjale eso de la política a los de Babilonia, a los que nos sojuzgan, a los que nos gobiernan.
Pero es tiempo que se levanten Esdras, que salen y sacan consigo a los cautivos de Babilonia. El que tenga oídos para oír, escuche. Se tiene que acabar esa predicación de las iglesias. Que me escuche quien me escuche. Se tiene que acabar eso de que nosotros cristianos no podemos estar en las cosas públicas. No podemos estar en las cosas de administración. Amados, si nosotros creemos que tenemos la verdad, que tenemos el camino que es el Señor, que tenemos una instrucción en la Escritura de lo que está bien, de lo que está mal, de exactamente lo que la gente necesita, es necesario que se levanten hombres y mujeres de Dios. Y usted dirá, no, que siempre, es que en el partido que yo comulgo, cualquiera que sea, pues no se tiene esa visión y no se acepta. Pues amado, tienes que ser un disidente o salir corriendo. No hay cosas que no se pueden comprometer. O eres un disidente ahí y das la batalla, y si no estás dispuesto a dar la batalla, corre por tu vida, amado, porque las verdades del reino no se negocian. No puedo decir que lo profetizo, pero digo que lo anhelo en mi corazón y con un celo santo, que en los próximos 10, 20 años, cuando nosotros hablemos de este tema, tengamos verdaderamente alternativas de reino, que los niños que están ahora asistiendo a nuestras reuniones de jóvenes, a nuestras reuniones de niños, se levanten y acepten el llamado y puedan tomar las riendas de esta nación. Amado, y otra cosa, la unción apostólica de Esdras, ya apostólica y profética, pero estoy enfocado en lo apostólico por lo de gobierno, trajo al pueblo a arrepentimiento y a separación. Amado, yo también predico gracia, y es precisamente por esa gracia que sé que me tengo que arrepentir, porque si la gracia es eficaz dentro de mí, yo sé que cuando peco. Si verdaderamente yo tengo al Espíritu Santo y a la gracia dentro de mí, yo tengo que odiar el pecado, y yo me doy cuenta y me siento incómodo y tengo que arrepentirme. Precisamente por eso me entero que peco. La gracia me lo dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, para que salgas de ahí. Porque la gracia es lo que Él te da inmerecidamente. Es el amor de Dios desbordado sobre ti. Amado, ¿cómo te va a desbordar su amor? Tratando de llevarte hacia lo que en su corazón ofende. Por eso el reino tiene ley. Por eso tenemos que entender que lo que vino a revocar Yeshua, Jesús, fue el sacrificio de sangre. Fueron algunas formalidades. Pero a Dios no le ofende menos el adulterio hoy que lo que le ofendía cuando lo escribió. A Dios no le ofende menos la fornicación y todos los pecados sexuales hoy que cuando lo dijo. A Dios no le ofende menos el asesinato. Amados, la gracia es más estricta que la ley. ¿No me cree? Contrario a lo que predican por ahí. En la ley, si tú matabas a alguien, no matabas, asesinabas, que es la palabra en hebreo que utiliza. Por eso no son irreconciliables las guerras que el Señor ordenó en el Antiguo Testamento con ese mandamiento. No voy a entrar en eso. Pero cuando tú asesinas en la ley, pecas. Pero mientras tengas las ganas de matarlo, no hay ningún problema. Pero en la gracia, que es más estricta, con simplemente llamar fatu a tu hermano, pecaste. ¿Cuál es más estricta? Es que eso de que no puedes venir a la iglesia en pantalones y pantallas y todo ese asunto, amado, eso no es ley. Eso no está en la ley. La Sulamita tenía pantallas hasta en la nariz. Me estoy yendo. Focus. Amado, pero la unción apostólica de Esdras lleva al pueblo a un verdadero y genuino arrepentimiento, porque necesitamos volvernos al Señor. Pastor Carlos decía la semana pasada, este asunto no se resuelve ¿verdad? No se resuelve con un acto ecuménico. Son cosas que a veces tenemos que hacer, pero no se resuelve con eso. Se resuelve con un pueblo humillado delante del único y soberano Dios. Tenemos que orar, tenemos que trabajar para que la gente se humille ante el verdadero Dios.
Quizás usted se estará preguntando, ¿y cómo esto me aplica a mi vida personal? Pues amado, yo te tengo buenas noticias. Me ha pasado lo mismo en las últimas 3 predicaciones, que yo siento que estoy dando buenas noticias, pero me pongo tan serio que la gente me mira serio para atrás. Y yo digo, ¿por qué no están felices y aplaudiendo y riéndose? Y es que estoy yo serio acá y reaccionan igual. Amado, pero es que es el estilo. El estilo. Pero yo te quiero decir que si tu casa ha estado en cautiverio, vicios, necesidad, enfermedad, muerte, Dios quiere que te levantes como Esdras en tu casa. Dios quiere que te levantes en tu casa, pero es a restaurar el orden de Dios, a enseñar la ley, la instrucción de Dios. Si tu ministerio ha estado en cautiverio, no has podido manifestar el depósito de Dios en tu vida, es tiempo de salir de ese cautiverio y levantarte a edificar. Estoy tocando una trompeta hoy. Amado, el enemigo está vencido. Tienes que sacar sus ideas de tu mente. Tienes que sacar sus ideas de tu mente. ¿Cómo lo hacemos? Amado, vamos a volver al principio. Esdras tenía el corazón preparado para obedecer y enseñar la voluntad de Dios. Son irreconciliables la desobediencia y el amor. Por eso yo tengo problemas con esa enseñanza de que como nosotros lo que predicamos es amor y gracia, tú puedes pecar. Amado, porque el vivir conforme a las Escrituras es obedecer a Dios. Y si tú amas a Dios, lo obedeces. Pedro, ¿me ama? Pues enseña lo que yo estoy enseñando. Apacienta mis ovejas conforme a lo que estoy enseñando. Y es tremendo como el Señor conecta todo. Yo no le dije a Chuy lo que iba a predicar, pero él leyó el Salmo 51. El Salmo 51 cae como anillo al dedo a esta predicación. ¿Por qué? Porque él dice, el salmista David estaba diciendo, en pecado fui concebido, pero la palabra que utiliza es iniquidad. Fuera de ley, fuera de orden, yo fui concebido. Y entonces cuando el salmista comienza a hablar de la dirección a la cual se dirige y cómo se va a dar la restauración, ¿qué es lo que dice que hace Dios? Primero le dice, vamos a buscarlo para ver cómo es exactamente el verbo que utiliza, pero le da sabiduría. Le da sabiduría. Vamos a buscarlo, Salmo 51. Quiero buscar cuál es el verbo que utiliza. El versículo 5. Aquí dice en maldad, pero sabemos que usa la palabra iniquidad. Y dice en el verso 6, que tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, dice, en lo secreto me harás conocer, ¿qué? Me harás conocer sabiduría. Amado, es importante que veamos esto. La libertad del pecado es solamente a través de su sangre. Su sangre nos conecta a Jesús. Su sangre nos conecta al Espíritu. Amado, pero ¿cómo funciona esa operación? Esa operación del Espíritu es primero del Espíritu de la sabiduría, cuando se refiere a la iniquidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Si procuraras la sabiduría como la plata y los tesoros escondidos, entenderás el temor de Yahweh. Proverbios 2:4. Y la sabiduría, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Yahweh. Así que cuando buscas la sabiduría, lo que vas a conocer, buscando sabiduría, vas a conocer el temor de Yahweh, que es el principio de esa sabiduría. Así que la vas a ir encontrando y dice, y si entonces guardas las sendas de justicia y el camino de sus santos, como consecuencia de, entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Proverbios 2 del 8 al 9. Causa y efecto. Tengo que buscar la sabiduría como busco el oro, como busco los tesoros. Y lo que voy a encontrar es temor de Yahweh. Y cuando encuentre temor de Yahweh, si yo guardo su ley,
Si yo obedezco a Dios, entonces voy a poder entender. El velo es quitado y puedo entender la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino. ¿Y sabes qué? El texto sigue. Entonces te guardará la discreción y preservará la prudencia. Proverbios 2:16. ¿De qué te guardará la discreción y preservará la prudencia? Del camino malo. ¿Y sabes qué? Hasta de la mujer ajena. ¿Ves la causa y el efecto? Tengo que buscar la sabiduría como busco el tesoro. Lo que voy a encontrar es temor de Yahweh. Si obedezco, entonces voy a entender justicia, derecho, equidad y el buen camino. Y entonces voy a tener prudencia y voy a tener discreción que me va a guardar del camino malo y hasta de la mujer ajena. ¿Qué te estoy diciendo? Siempre vemos el pecado como una simple desobediencia. Pero ¿sabes qué? Según Proverbio, el pecado también es brutalidad. Es falta de sabiduría. Y no, pero ¿y la operación del Espíritu? Es que esa es la operación. El Espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Hay tanto de los frutos del Espíritu que se explican en Proverbios. Se habla de paz. No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber justicia si no hay sabiduría. La sabiduría es una operación del Espíritu Santo en nosotros que nos recuerda las enseñanzas de Yeshua y su voluntad. Te voy a dar un espíritu que te va a recordar las cosas que yo te dije. Es una operación de sabiduría y de revelación. Aleluya. Amado, ¿por qué cuando hablamos de ley solo pensamos en prohibiciones? Nosotros sabemos que, y se ha enseñado aquí recientemente, que el Señor nos puso límites, nos puso parámetros. Nosotros necesitamos unos parámetros. Él es el fabricante y nos dio una instrucción de cómo utilizar lo que Él fabricó, lo que Él creó. Amado, pero escucha bien. En el Nuevo Testamento, todas las palabras que usa el griego para hablar de justicia, para hablar de ley, se refieren a ley, a derecho, se refieren a edicto, se refieren a estatuto, se refieren a lo que nosotros comúnmente conocemos como una ley, que establece una prohibición, una instrucción, establece un parámetro claro. Pero amado, es bien importante que entendamos que cuando vamos a las Escrituras, que es cuando podemos entender probablemente a qué se refería Jesús, que no hablaba griego. ¿Qué era lo que decía Yeshua? Pues probablemente él estaba utilizando la palabra más utilizada en toda la Escritura para referirse a la ley. Y esa palabra es Torah. Y Torah significa otra cosa, amado. Escúchame, yo no te estoy diciendo que lo que tú piensas como ley es incorrecto. Yo te estoy diciendo que es incompleto. La palabra en el griego para hablar de ley en todo el Nuevo Testamento está incompleta. No cubre lo que cubre la palabra ley según está en las Escrituras. Porque Torah no solo significa todo eso, sino que también significa instrucción. Amado, esto es bien importante. Significa instrucción. Torah es instrucción. Es una flecha que tú lanzas. Se te dice hacia dónde, cómo lanzarla y cómo llegar al objetivo. Por eso una de las palabras en hebreo que se utiliza para pecado, que creo que es pashá, lo que significa es fallar, como fallar un tiro. No dar en el objetivo. Porque es lo contrario a seguir la Torah. La Torah, la ley de Dios. Cuando habla de ley, y no solo en los primeros 5 libros que se conocen como la Torah, porque ahí está, sino en toda la Escritura, significa instrucción. Y esto es importante porque la instrucción se imparte, no solo se ejecuta. La instrucción se enseña, no solo se cumple. Por eso tenemos que hablar de estas cosas. Estamos aprendiendo, estamos impartiendo ley. Aquellos que estamos llamados que somos todos a hablar la ley del Señor y enseñarla, tenemos que enseñarla, porque la gente no va simplemente a responder y obedecer a Dios porque se le dice que Dios es poderoso y hay un límite. Tú tienes que impartirle algo. Tú tienes que impartirle algo de Dios. Tiene que haber una enseñanza.
Aleluya. Gran parte de las escrituras, y con esto puede sonar un poco controversial, pero no importa. Gran parte de las escrituras es la historia de Dios dando instrucciones y el ser humano desobedeciendo. Dios da unos mandamientos y en cada uno de los primeros 5 libros Dios da unas instrucciones, la gente desobedece. Los profetas hablaban, decían tienes que hacer esto, tienes que volverte a Dios, todo lo demás. El pueblo sí se arrepentía, volvía y se cocotaba de nuevo. Y casi toda la historia de las escrituras es el intento del ser humano tratando de obedecer a Dios e incumpliendo la Torá de Dios, incumpliendo su Torá. ¿Por qué? Porque la enseñanza antes de Jesús era de afuera hacia adentro. Pero la operación del Espíritu y su gracia dentro de nosotros es de adentro hacia afuera. No es lo mismo que yo te enseñe a usar algo que tú tienes dentro a que yo simplemente te dé un manual. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando nosotros somos una nueva criatura y somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo dentro, tenemos el Espíritu de sabiduría dentro. Y cuando escuchamos las instrucciones del Señor, tenemos todo lo que necesitamos para obedecer a Dios y seguir su palabra. Tú tienes todo lo que necesitas. No, es que no puedo, es que soy débil, es que mi carne es débil, por eso la palabra dice que la tienes que matar. No, es que no puedo porque está todo en el manual. Aleluya. Amado, tenemos algo dentro que nos mueve a vivir en santidad, que nos llama a arrepentimiento y a vivir en santidad. Por eso la palabra nos enseña que conocemos a las personas por sus frutos, porque los frutos se trabajan de esa manera. Se trabajan, cuestan sacrificio. Y lamentablemente, amado, hay muchos que se quedan en lo gratuito, se quedan en los dones, se quedan en la manifestación. Hay muchos en este tiempo que son engañados por los dones del Espíritu, por los talentos, por los dones naturales de palabra, de oratoria que pueda tener una persona, y no ven el fruto. Fíjate que el Señor levantó a Elías y Elías resucitó muerto. Elías hizo que fuego descendiera del cielo. Elías paró de llover porque Elías dijo que parara de llover, y cuando se acabó el asunto él dijo ahora va a llover, y abrió la pluma y empezó a llover de nuevo, amado. Mucha manifestación de poder. Sin embargo, se levanta otro Elías que se llama Juan. Tienes que escuchar esto, amado. ¿Cuántos milagros hizo Juan? ¿Cuántos muertos resucitó Juan? Y cómo la gente sabía que Juan era el Elías prometido. ¿Cómo la gente sabía? Si a nosotros siempre nos han enseñado en la iglesia que tú sabes quién es el que tiene llamado porque manifiesta dones, porque es carismático, porque siempre está al frente. Sin embargo, el pueblo sabía que ese era el Elías enviado porque compartía, escucha bien, una misión con Elías. Había un objetivo, había una misión, una meta, había un llamado sobre él, había unas características. Y el llamado de Juan, él era Elías no por los milagros que hacía, sino porque preparaba el camino, sino porque enderezaba los pensamientos torcidos, porque preparaba el camino para una manifestación posterior. Por eso era la unción de Elías. ¿Qué te estoy diciendo, amado? Que la unción de Elías, cuando se manifestó en el tiempo de Jesús, no se parecía a la primera. Era raro también, vivía en el desierto, tenía unas características en común, pero era otra cosa. Si el pueblo, si Jesús hubiera ido ahí buscando a ver quién era que estaba haciendo que bajaran torbellinos del cielo, lenguas de fuego a lamer las aguas en el Jordán, no lo hubiera encontrado. Amado, yo te quiero decir que David no se parecía a Saúl. También había sido escogido por Dios. No voy a entrar en los detalles, pero Samuel, el profeta de quien se cumplieron todas las profecías que él habló, Samuel, un gran profeta de Dios, se equivocó con todos los hermanos de David, porque todos se parecían a Saúl.
Se me durmieron. Amado, yo te estoy diciendo, te estoy dando una llave de lo que tú tienes que esperar en esta manifestación de unción que viene. Te estoy diciendo que los Elías de este tiempo no necesariamente van a ser igual que el Elías, no necesariamente van a ser igual que Juan el Bautista. Te estoy diciendo que si no conoces el fruto, si no conoces la misión, no lo vas a poder discernir. Te estoy diciendo que si estás buscando un David que sea alto, fuerte y musculoso, bien parecido como Saúl, amado, no lo vas a ver, no lo vas a poder discernir. No te puedes enfocar en lo de afuera, no te puedes enfocar en las características físicas, no te puedes enfocar en los dones, no te puedes enfocar en el don de palabra. Te tienes que enfocar en lo que está en el corazón, porque si no hay sabiduría, no hay justicia, y si no hay justicia, no hay paz. ¿Y qué te estoy diciendo? Que estoy profetizando una manifestación de los Esdras de este tiempo. Y que la manifestación de los Esdras de este tiempo no va a ser idéntica a la manifestación de los Esdras que estamos viendo aquí. Pero van a tener unos elementos comunes, amados. Y yo te voy a decir cómo lo vamos a discernir. Te lo estoy diciendo. Ya te he dado unos cuantos puntos de cómo era. Amado, cuando tú te enfocas en lo de afuera, cuando tú te enfocas en lo exterior, tú eres víctima de tu propia mente. Los psicólogos hablan de dos fenómenos. Yo no soy psicólogo, si hay psicólogos aquí que me corrija. Pero según lo que he visto, hay un efecto que se le llama el efecto halo, el halo effect. Y el efecto halo es, amado, exactamente lo que usted ve con todos los artistas. Tú piensas que porque Bad Bunny llena estadios y canta bien trap, sabe del Código Civil. Escúchame, tú ves una persona que tiene un talento específico, que se destaca y tú le atribuyes lo demás, automáticamente tu cerebro te engaña y tú crees que la persona sabe de muchas cosas, porque si es bueno en una cosa, debe ser bueno en todo. Amado, tú ves eso, ese efecto halo pasa todas las semanas cuando yo veo ciertos programas de análisis, lo veo todo el tiempo. Ponen una persona con una bata blanca que es un experto en medicina y me quiere hablar de derecho. Me quiere hablar de fe. Mira, amado, recétame un juguito de parcha para la presión y quédese en su carril. Tu mismo cerebro te engaña. Es tu mente como está diseñada. Ahora mismo, vamos a hablar de mí. Quizás usted dice, puede pasar una de las dos, porque el otro efecto es el horn, el efecto cuerno, y es lo contrario. Si tú piensas que una persona tiene una característica negativa, pues entonces todo de esa persona es negativo. Todo es malo de esa persona. Tú dices, no, ese pastor es malo porque predica guerra espiritual y cosas de demonios y esas cosas. Pues cuando puede estar hablando del sacrificio de Jesús y su resurrección y tú dices, es que eso es falsa doctrina. Tu mismo cerebro, tu misma mente te engaña. Ahora mismo usted me puede estar escuchando a mí y puede estar diciendo que bien predica ese muchacho y pensar que yo sé de física y de astronomía. Yo no sé nada de física y astronomía. Pero si te digo ahora mismo un dato de astronomía, me lo crees. Por el otro lado, dice, qué malo ese muchacho, qué arrogante, mira cómo grita, no sé por qué grita tanto, qué sé yo qué. Todo lo que yo te diga, tú lo vas a bloquear, tu cerebro te va a bloquear. Amado, pero escucha, ven, si tú conoces y disciernes la misión, si tú conoces y disciernes los frutos del Espíritu, si tú reconoces la lucha y los procesos de las personas y cómo crecen en la fe y cómo manifiestan paz, amor, cómo manifiestan misericordia, tú no te dejas engañar por las corrientes de este mundo. Por eso se buscan endosos de cantantes a ideas, ideologías. Por eso el socialismo los utiliza como idiotas útiles. Así es que lo dice, búscalo, no me lo estoy inventando. Useful idiots. Las compañías de propaganda de la Unión Soviética utilizaban figuras célebres, artísticas, para que promulgaran sus ideas aunque no entendieran nada. Y cuando lograban su propósito, los descartaban. Son buenos para convocar una marcha, para convocar un evento, para convocar una protesta. Pero, amados, cuando consigue el poder, la facción que está detrás, amados, los desecha y los descarta. Porque no le producen nada si ni siquiera saben de lo que están hablando. Ayer vi un video de un protestante que estaban arrestando. Y era una protesta de socialistas. Y cuando le tocaron el celular
a uno de los que estaba grabando, empezó a decir, con unas palabras soeces. Y empezó a quejarse de lo costoso que era el iPhone con el que estaba grabando y que se lo querían tumbar al piso. Explícame, si es tan costoso, ¿por qué no lo vendiste? Se lo diste a los pobres, como nos dicen a nosotros los cristianos. ¿Por qué no lo compartes con el policía? Quizás lo quería, lo necesitaba. No que todo tiene que ser en común, no que eso es lo que tú representas. Es que no saben lo que representan. Nunca en su vida se han leído a Marx. Yo sí me lo leí. Son bobadas lo que escribió. Amado, por mucho tiempo la iglesia ha estado en cautiverio. Muchas reuniones, congresos, todo chévere. Chévere. Pero le falta un impacto. Pero ese tiempo se terminó. Se terminó el tiempo de que Babilonia le ponga límites a la iglesia. Llegó el tiempo que la iglesia le ponga límites al hombre. El hombre no le puede poner límites a Dios. Se acaba el tiempo de que nos estén limitando. Cuando no pueden limitar a nuestro jefe. Cuando tú puedas limitar a mi jefe, me limitas a mí. El enemigo ha conspirado para interrumpir la reedificación. Llevamos demasiados años en principio de avivamiento. Y como que la obra se interrumpe. Pasa algo y como que se interrumpe. Empezamos a ver como destellos de un gran avivamiento, de un despertar en la isla. Y como de que el enemigo conspira y se destruye. Pero Dios dio la orden de que se volviera a edificar. Hay alguien que está escuchando. Ya Dios dio la orden de que se volviera a edificar. Y yo estoy delante de unos Esdras. Yo declaro que en este lugar se levantan Esdras.